En la mañana de Jai, tiempo de reflexión. Y en el día de la ascensión de Moisés, de Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, el único que se lo denominó Rabenu es a Moisés. Hablar de su figura. ¿Quién fue este hombre que es el profeta más importante del pueblo de Israel, el líder por excelencia de nuestro pueblo? Moisés. Veamos un poquito. Moisés es este bebé que es salvado de las aguas, ¿se acuerda? En el relato. Estaba destinado a la muerte, se lo pone en esa tebá, en esa canastita, llega por este destino divino a los brazos de la hija del faraón y nace y crece, por decirlo así, crece en el palacio, como el hermano, como el hombre más importante dentro de ese palacio, uno de los más importantes. Y ese Moisés está dispuesto a dejar su zona de confort para ir a luchar por la justicia y por la libertad de su pueblo. Se va de la zona de confort al desierto. Ya nos habla de algunas características. Moisés, que es ese hombre que rehúye lo que es su misión, que le dice a Dios cuando habla de intimidad con Él, no, yo no soy la persona indicada, soy tartamudo. Mire que Moisés, siendo tartamudo, logró legar las palabras más importantes de la historia que continúan siendo legado de esta humanidad. Parecería que ahí hay un mensaje también. Estamos tan llenos de gente con gran capacidad de dar enormes discursos que nunca tartamudea, pero que dice tan poco. Moisés es este hombre que, claro, cuando ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, se revela de tal manera que mata a ese egipcio opresor. Luego, en el camino, se encuentra con dos hermanos del pueblo de Israel discutiendo uno con el otro. Y Moisés interviene, trata de frenar esa pelea. Y uno de los hermanos le dice, cuidado, ¿qué? ¿Vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés huye, siente temor de sus hermanos y se va. Y llega ahí a esa fuente de agua cuando encuentra a las hijas de Midian pastoreando, que son acosadas, y Moisés interviene para salir en su defensa. De alguna manera, esta secuencia en el relato nos habla también de una característica de Moshe. Moshe es aquel que cuando su pueblo es oprimido, sale en su defensa, actúa. Cuando dentro de su pueblo hay disputas, se involucra, actúa. Y cuando fuera de su pueblo las hijas de Midian son acosadas, se involucra, sale en su defensa, actúa. Esto nos marca justamente una conducta de Moshe como aquel que se involucra, que nada le es ajeno en la humanidad. Este hombre que, como le digo, vio en esa visión de la zarza que no se consumía, la presencia divina que le indica su misión,
y que en lugar de sentirse privilegiado, dice, no soy la persona adecuada. Este Moisés que va al faraón y que insiste cada vez que Dios le dice que vaya al faraón, se sabe un instrumento, no se siente el centro de la historia. Es este Moisés que tiene, por un lado, la severidad para poder conducir a su pueblo, pero a la vez es este Moisés que sufre por la rebeldía de su pueblo que tantas veces no cree en él, que tantas veces de alguna manera incluso lo critica. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos pescado de balde como si fuera gratuito. Se olvida rápidamente la gente. Es este Moisés que a pesar del pecado del becerro de oro, bueno, sube nuevamente a escribir él las segundas tablas, porque las primeras las rompió cuando vio lo que encontró en su pueblo. Es este Moisés que envía a los espías a la tierra y que recibe ese informe negativo que hace que el pueblo de Israel tuviera que deambular 40 años en el desierto. Es este Moisés el que escucha a su suegro, que era un sacerdote de Midian, no era judío, era un sacerdote de Midian, y que le da consejo, le dice, no, así no vas a poder. Y entonces instituye lo que es la base del sistema jurídico del pueblo de Israel, y lo escucha. Es este Moisés que cuando su hermana Miriam, muy característico a veces, habla mal de su esposa, de la cuñada, porque dice que era una mujer negrita, cushit, media negrita. Y Miriam se enferma de la lepra, porque hablaba mal. Y Moisés, en lugar de sentir satisfacción, porque su hermana recibía de alguna manera la respuesta a lo que había hecho, el castigo por lo que había hecho, va y pide por su salud, ora por su hermana para que pueda superar esa situación. Este es el Moisés que, claro, lleva al pueblo y cuando está cerca de entrar a esa tierra de promisión, no es premiado con esa posibilidad, solamente la puede ver de lejos y acepta el decreto a pesar del dolor que eso significa. Y no pide que aquellos que sean su sucesor en el liderazgo sean sus propios hijos. No. Él no menciona a sus hijos, sino que lo tiene a Yoshua, aquel que lo acompaña durante toda la travesía y que Dios designa por las cualidades que tiene como su sucesor, aquel que lo continuará. Es este Moisés cuyo atributo está descrito como el hombre más humilde de la tierra, pero la humildad bien comprendida, que incluso cuando le llega el momento de partir en este día 7 de Adar y es llamado a unirse con sus antepasados, asciende a un lugar que no conocemos. Moisés no sabemos dónde está sepultado, porque en realidad, como los enormes hombres, no necesitan una sepultura. Viven para siempre en la historia de la eternidad. Este es el paradigma del profeta, del hombre más importante del pueblo de Israel. Ojalá algunos de esos atributos
algunas de esas características las sepamos copiar, internalizar y entender que el gran legislador, aquel que escuchó y pudo tener esa intimidad única con Dios, es el modelo que debemos seguir.